Vamos a empezar a hablar del modernismo literario. Hemos hablado del modernismo artístico, que es un movimiento amplio que abarca muchas artes y que se da por toda Europa y América. Y el modernismo literario es algo mucho más limitado. El modernismo literario es un movimiento exclusivamente hispánico, que por lo tanto se da en Hispanoamérica y en España. ¿Mm? Bien, vamos a ver un poco la estructura del tema. Y esto es muy importante, ¿eh? Cuando desarrolléis un tema, os hagáis unos apuntes o tengáis que contestar a la pregunta de un examen, tenéis que tener un esquema mental en el que ir asignando toda la información. Cuando se os pregunte cualquier movimiento, lo primero será la definición. Una definición que tiene que incluir qué es, cuándo se da, dónde se da, características fundamentales, por qué se da, autores principales, etcétera. Los orígenes un poco la ampliación de por qué se da, las influencias, de dónde coge las influencias, los temas, las etapas y las características estilísticas. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a ver. Vamos a empezar por la definición. La definición, ¿qué es? Se trata de un movimiento exclusivamente literario y exclusivamente hispánico, es decir, se da en español. Las producciones modernistas se realizan en Hispanoamérica y en España. Se desarrolla desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Como veis, es un periodo corto. Lo que hemos visto, lo que habéis visto hasta ahora en literatura son periodos muy largos. Cuando se habla de literatura barroca, pues abarca un siglo, ¿no? Cuando se habla de Renacimiento, pues también en el siglo XIX se acortan ya un poco, ¿no? Se habla del romanticismo, que ocupa la mitad del siglo XIX, y realismo la otra mitad. A partir de ahora, los movimientos van a ser cortos, se van a solapar uno encima de otro. Vamos a estar en momentos donde hay varios movimientos a la vez. Bueno, y eso lo complica todo un poco, evidentemente, porque hay más movimientos, más nombres, más características. Pero bueno, es lo que hay. Por lo tanto, hemos dicho que se desarrolla desde finales del XIX hasta principios del XX. Eh, ¿Por qué se caracteriza este movimiento? Por un lado, hay un rechazo a la realidad prosaica, eso que hemos visto, que es la generalización del capitalismo, el asentamiento de la burguesía, los valores de la burguesía, el valor de lo práctico, del dinero, etcétera. Hay un rechazo a toda esa realidad y, por otro lado, esa actitud va unida a un deseo de renovación estética, de renovación del arte. Y esa renovación estética, que va a tener diferentes elementos, se va a centrar en la renovación del léxico, en la búsqueda de un lenguaje diferente del que se estaba utilizando en ese momento, de un lenguaje culturalista, un lenguaje refinado. Por lo tanto, poco natural, ¿no? Poco realista. La obra literaria se va a concebir como un objeto independiente, como algo independiente, independiente de la realidad, tiene un valor en sí mismo. El género que más se desarrolla es la poesía, es evidente donde más se juega con la palabra, con la musicalidad, etcétera. Pero no hay que olvidar que hay una importante prosa modernista. Por ejemplo, vamos a ver que los libros más importantes de Rubén Darío, que es uno de los autores, el principal autor del modernismo, contienen muchas obras en prosa, muchos cuentos cortos. Bueno, pues y también va a haber un teatro modernista que va además a durar más allá de los límites cronológicos del modernismo. El autor más significativo va a ser Rubén Darío, ya lo he dicho, tan significativo que las fechas de inicio y final del movimiento vienen marcadas, el inicio por la publicación de
obra de Rubén Darío, Azul, 3 puntos suspensivos, es decir, que azul más 3 puntos, que es de 1888, que es una fecha muy sencilla para recordar, y el fin en 1916, que es el año en que fallece Rubén Darío. Es verdad que hay un modernismo que va más allá, como es el modernismo de Manuel Machado, que vamos a ver, pero ya es un modernismo que, bueno, acoge otras influencias y que se hace fuera de la moda, fuera de lo que se está haciendo. Bien, ya tenemos la definición, más o menos, aunque hemos divagado un poco. Si queréis, la concentro. El modernismo sería un movimiento literario exclusivamente hispánico que se desarrolla entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se caracteriza por un rechazo de los valores de la sociedad burguesa capitalista y un deseo de renovación estética que se centra fundamentalmente en la búsqueda de un lenguaje culturalista y refinado. El género más característico del modernismo será la poesía, aunque también hay una importante prosa modernista y un teatro modernista. El autor más significativo es Rubén Darío, tan significativo que la fecha de inicio del modernismo coincide con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío en 1888, y el final se considera que es el año 1916, año de la muerte de Rubén Darío. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué surge ese movimiento y por qué surge en Hispanoamérica? ¿Por qué surge allí? Luego se extiende a España, pero surge en Hispanoamérica. Pues surge en Hispanoamérica porque los jóvenes escritores de las jóvenes repúblicas que llevan muy poco tiempo con la independencia, de hecho hay algunas zonas que todavía pertenecen y van a pertenecer hasta el 98 al Imperio Español, como es Cuba, Puerto Rico. Las otras zonas ya son repúblicas independientes. Son países jóvenes y países que quieren buscar su voz. Y los jóvenes autores de esos países, que hasta ese momento pertenecían a la tradición literaria española, es decir, cuando vea un autor mexicano, se estudiaba dentro de la literatura española porque pertenecía a España. Y ahora quieren buscar su propia voz. Por lo tanto, van a rechazar la tradición española y van a buscar influencias fuera del ámbito español. Van a buscar influencias, por ejemplo, en la literatura francesa, por ejemplo, en la literatura norteamericana, que también es otro joven país, y en otras literaturas, como es en la literatura italiana, inglesa, y también finalmente van a volver también la vista hacia la tradición española. Es decir, que ese rechazo de la tradición española, incluso de lo español en general, luego va a verse mitigado, atenuado por diferentes acontecimientos que veremos más adelante. Vamos a ver a los poetas modernistas hispanoamericanos. Tenéis algún ejemplo en el libro y tendréis que trabajarlo con las tareas que se os va a mandar. Aquí tenemos a los poetas cubanos José Martí y Julián del Casal. Sí, como veis, son poetas modernistas muy tempranos. Muy tempranos. Tenemos también a los poetas mexicanos Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera. Estos poetas mexicanos fueron conocidos de manera directa por un gran autor español que vamos a estudiar, que tiene una etapa modernista, que es Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán pasa una temporada en México, ahí conoce de primera mano la poesía de estos poetas y la trae a España. Él publica en algunas revistas poemas, por ejemplo, de Gutiérrez Nájera, y copia
o se inspira, casi llegando al plagio, inspira algunas de sus poesías de esta primera época en este autor mexicano. Tenemos también al poeta peruano Manuel González de Prada y al colombiano José Asunción Silva. No son los únicos, hay más, son quizá los más destacados, pero desde luego el poeta modernista por antonomasia es el nicaragüense Rubén Darío, al cual le vamos a dedicar, como dedica vuestro libro, un poco de espacio en este tema. Vamos a ver ahora las influencias. Las influencias dejan de mirar a la tradición literaria española y van a mirar hacia otro lado. Y en primer lugar van a mirar a Francia. Van a inspirarse en un movimiento francés, los parnasianos, que es un movimiento contemporáneo del romanticismo, es decir, es un movimiento poético, exclusivamente poético, de la segunda mitad del siglo XIX. Tenéis que recordar que el romanticismo, una de sus bases, es la expresión de los sentimientos. Bueno, pues los parnasianos reaccionan en contra del sentimentalismo del romanticismo y van a proponer una poesía despersonalizada, alejada del sentimiento. Su lema es muy importante, lo dice Gautier: el arte por el arte. El arte no tiene que expresar sentimientos, el arte, en este caso la poesía, es un objeto en sí mismo, que se justifica en sí mismo, que no tiene que ser nada más que un objeto bello. Desarrollan un gusto por la perfección formal. Buscan un poema que sea bello, concebido casi como una escultura clásica, bella, aunque fría. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una poesía muy elaborada, muy pensada, muy poco, digamos, natural, alejada del lenguaje cotidiano. Una poesía que busca palabras cultas de origen grecolatino, busca cultismos y que recurre a determinados temas y determinados ambientes alejados de la realidad. En eso eso lo comparten con el romanticismo. Recordáis que el romanticismo tampoco gustaba de la realidad en que vivía y que va a buscar ambientes exóticos, orientales, y va a buscar también en la Edad Media, se va a refugiar en la Edad Media. Bueno, pues de la misma manera lo hacen los parnasianos. Van a buscar ambientes exóticos orientales en la Edad Media, pero añaden algo que no buscaban los románticos, como es el mundo clásico. Hay muchísimas referencias al mundo clásico, muchas referencias a la mitología clásica. Y eso va a ser muy importante porque lo vamos a encontrar también en los modernistas. Los autores fundamentales del parnasianismo, el propio nombre Parnaso es una referencia a la cultura clásica, son Gautier y Lecomte de Lisle. Ya veremos, por ejemplo, que en los poemas que dedica Rubén Darío a aquellos poetas que admira, pues hay un poema a Lisle. El otro movimiento francés que va a tener gran influencia en el modernismo es el simbolismo. El simbolismo también es un movimiento de la segunda mitad del siglo XIX, pero ya es de finales del siglo XIX. No es contemporáneo al modernismo. Digamos que cuando el modernismo empieza a, a- a moverse en el mundo literario, bueno, pues ya los simbolistas han fallecido, ya tienen ya una edad provecta, o están a punto de fallecer. Por lo tanto, es justo una generación anterior. Pero están muy cercanos al modernismo exactamente. El simbolismo no es solamente un movimiento poético, es un movimiento más amplio.
Es un movimiento que dentro de la literatura abarca otros géneros y dentro del arte también abarca otras disciplinas, como es por ejemplo la pintura simbolista. Se da, como ya os he dicho, en Francia y se da en la segunda mitad, ya muy a fines del siglo XIX. Nosotros vamos a hablar aquí, evidentemente, del simbolismo literario, que es el que va a influir en el modernismo. Para los poetas simbolistas, la realidad encierra, tras sus apariencias, unos significados ocultos, unos significados profundos, y esos significados tienen puentes, tienen afinidades con los estados de ánimo del ser humano. El poeta, la función del poeta es descubrir esos significados ocultos y transmitirlos a través de la poesía, para tender esos puentes con esos estados de ánimo de los hombres. Y la forma de descubrir esas afinidades que tiene la realidad, esos significados ocultos de la realidad, es a través de los símbolos. Sabéis que un símbolo es una imagen física, quiere decir un sonido, una palabra, un objeto que sugiere una idea, un sentimiento. Eso lo habéis estudiado en lengua, los símbolos. Bueno, pues de esta manera, para los simbolistas, el ocaso es la puesta de sol, es el símbolo de la decadencia o de la muerte. Fijaos, si yo digo el ocaso, os puede venir a la cabeza una compañía de seguros, pero está muy relacionado con la simbología del ocaso, porque la compañía de seguros, que hoy en día hace seguros de todo tipo, del hogar, del automóvil, comenzó como una compañía que aseguraba los entierros, el entierro. Era una compañía muy relacionada con la muerte y por eso tomó el nombre simbólico del ocaso. Es decir, el simbolismo llega incluso a las empresas. Por ejemplo, un camino puede ser el símbolo de la vida vista como camino, que tampoco es muy nuevo, puesto que es un tópico literario muy antiguo desde el mundo clásico. Un árbol, un sauce que se llama además un sauce llorón, que sabéis que tiene esas formas, esas ramas que caen. Bueno, pues puede transmitir tristeza, etcétera. El simbolismo va a ser muy importante en la literatura posterior. Lo hablaremos de él cuando hablemos de Machado. Machado es un poeta fundamentalmente simbolista. Es lo que se queda Machado del modernismo, de su etapa modernista. Además, los simbolistas aportan más cosas. Son los primeros que incluyen en la poesía lo onírico, los sueños. Convierten los sueños en materia literaria y crean así imágenes de gran potencia estética, con una significación compleja y misteriosa. Este recurso al sueño es evidente que va a ser tomado por los surrealistas bastante más tarde. Y otra cosa importante de los simbolistas, como veis, aportaron mucho, es que son los primeros en reivindicar la figura del poeta barroco español Góngora. ¿Sabéis por el año pasado que el poeta español Góngora, Luis de Góngora, tenía, como casi todos los poetas barrocos, una vertiente tradicional, de poesía tradicional, una poesía más ligera y una vertiente más culta? La vertiente además pertenecía al culteranismo y era una poesía muy complicada, con unas metáforas muy complejas. Eran metáforas tan complejas, se alejaban tanto de la realidad, que casi se convertían en símbolos, en imágenes de gran potencia. Y eso lo van a saber ver los simbolistas,
lo va a saber ver Rubén Darío a través de los simbolistas y lo va a saber ver la generación del 98 a través del Rubén Darío. Por lo tanto, hay que recordar todo esto cuando hablemos de la generación del 98. Todo es una cadena ahí que llega hasta la... perdón, cuando hablemos de la generación del 27. Me he liado. Bien, los principales autores de esta corriente los tenemos aquí: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Son los llamados poetas malditos. Poetas malditos porque hacen una poesía difícil, poetas malditos porque viven la bohemia, viven al margen de las normas morales de la burguesía, poetas malditos que, porque, bueno, son alcohólicos, prueban con las drogas, digamos que viven el lado oscuro de la vida, o al menos en alguna temporada de su vida, porque reflejan, digamos, muchas veces lo más sórdido del ser humano. Fijaos que Baudelaire, este primero, tiene un libro de poemas que se llama Las flores del mal. Y magnífico título. Yo siempre digo que, sobre todo una persona, pero sobre todo un adolescente que no, cuando oye el título Las flores del mal, no siente la tentación de echarle un vistazo, es porque no tiene sangre en las venas, vamos. Yo os invito, yo normalmente suelo traer a clase los libros que tengo de esta gente, pero claro, ahora con el del COVID, bueno, pues no sé si va a ser factible. Llama la atención en estos autores, por ejemplo, este muchacho, porque no es más que un muchacho. Si veis la foto, hay una diferencia fundamental y es la juventud. En esta foto tiene 19 años. Es Rimbaud. Rimbaud se escapa de su casa, tiene una vida complicada, todos suelen tener unas vidas complicadas. Se une a este grupo de poetas, tiene una relación tormentosa que creo que llega a pegarle un tiro a Verlaine, una sensación, una relación, ya digo, muy complicada. Huyen los dos ante el escándalo de la sociedad francesa y hace una poesía interesantísima. Pero esa poesía que hace, que publica, la hace antes de los 19 años. A partir de los 19 años, Rimbaud deja el mundo de la poesía de manera radical y se convierte en un comerciante, en un burgués. Es un caso curioso de personaje que toca la poesía en una temporada corta de su vida, siendo muy joven, y una poesía además brillante, es quizá de los más interesantes de estos autores. Os invito, por supuesto, a que lo leáis. Bien, pues, bueno, ahora vienen aquí las animaciones del PowerPoint y tenemos a Verlaine. ¿Por qué? Porque Rubén Darío le dedica un poema cuando muere a la muerte de Verlaine en 1866. Está claro que el poema no lo hace en 1866, sino posteriormente. Y podemos ir viendo en este poema muchas de las características que vamos a estudiar en el modernismo. Primero, la influencia de Verlaine. Lo llama padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Y aquí tenemos ya varias cosas. Primero, un gusto por las palabras compuestas de origen grecolatino, liróforo, olímpico, o las palabras relacionadas con la cultura clásica, siringa, que era esa especie de flauta que tocaban los Pan y los... no me sale. El dios Pan, por eso le llama Agreste, porque el dios Pan es el dios de la naturaleza. El gusto por las
palabras, por las palabras esdrújulas, que a veces coinciden, palabras grecolatinas y esdrújulas, porque buscan la musicalidad. Y no hay palabra más musical que la esdrújula, mágico, liróforo, olímpico. Olímpico también aquí se refiere al instrumento, claro, liróforo, empezamos por aquí. Foro significa portador de, y lira, esto es lira, el portador de lira es celeste, del cielo, no del color celeste, es Apolo. Está comparando a Verlaine con el mismísimo Apolo, el dios de las musas. El instrumento olímpico es otra vez la lira. Olímpico se refiere al Olimpo, no a los Juegos Olímpicos, evidentemente. Dice tu acento encantador. El acento encantador es la poesía. Pánida. Pánida se refiere a Pan. Pan, al dios Pan. Pánida, tú mismo, tú eres como Pan, como el dios Pan. ¿Qué coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste al son del sistro y del tambor? Esa imagen que luego vamos a ver también en un cuadro, esa imagen de coros tocando el sistro y el tambor, y que van hacia un propíleo, hacia un templo, el propíleo sacro. Fijaos la cantidad de notas, de palabras que tienen que ver con los sonidos. Y eso es una característica del modernismo. Hay muchísimas palabras que hacen referencia a los sentidos, al sonido, al gusto, al tacto, al color a través de las flores. Y aquí tenemos muchas: sistro, tambor, el instrumento olímpico, acento, coros. Tenemos además también aquí un sintagma, un grupo tremendamente modernista: alma triste. La tristeza, la melancolía unida al alma, ese estado de ánimo que es tremendamente modernista. Que tu sepulcro cubra de flores primavera. Y empezamos aquí con las notas de color, con las flores, con la personificación. Que la primavera cubra tu sepulcro de flores. Que se humedezca el áspero hocico de la fiera de amor si pasa por allí. Con esa, la fiera de amor es una referencia extraña. Yo he mirado mucho y no sé a qué se refiere, si se refiere a los fiera, a mí probablemente a Pan, ¿no? Lo que tiene de animalesco. Y hay aquí en esta parte referencias al tacto, humedezca, áspero, que el fúnebre recinto, la tumba, visite pan bicorne, pan de dos cuernos, bicorne, otra palabra, otro compuesto oculto. Que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y claveles de rubí. Sangrientas rosas, claveles de rubí. Esas referencias a las flores que también son referencias al olfato y son referencias al color, que aquí aparece con dos metáforas: sangrientas y rubí. Y rubí, otra referencia a las piedras preciosas, también tan del gusto modernista. Que púberes canéforas te ofrezcan el acanto, púberes adolescentes, canéforas, otra vez portadoras de cántaros, te ofrezcan el acanto. El acanto es una planta con unas hojas que son precisamente las que se representan en los capiteles, las flores las hojas de acanto. Por lo tanto, se referencia al mundo clásico, a la cultura clásica. Que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino y miel. Y ahora las referencias al gusto: vino y miel. Que el pámpano allí brote. El pámpano, esa referencia a la vid, a la uva. El pámpano se llama las hojas de la vid. Y es una palabra esdrújula magnífica, pámpano, musical en sí misma. Las flores de citeres, otra vez otra referencia
al mundo clásico, la mitología, y que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico laurel, vagos suspiros de mujeres, una aliteración, una referencia al sonido, los suspiros de las mujeres y el simbólico laurel, el laurel, que es el árbol que simboliza a Apolo, el mito de Apolo y Dafne, que Dafne termina convirtiéndose en laurel para huir del deseo de Apolo, y desde ese momento es el árbol simbólico del dios Apolo. Bueno, pues mucho modernismo en este poema. Otras influencias va a ser la literatura norteamericana, la literatura inglesa, la literatura italiana y otra vez la tradición española a través de Becker. De la literatura norteamericana tenemos a Edgar Allan Poe. Poe lo conocéis sobre todo por sus relatos cortos, que son el origen de las novelas policíacas, el primero que hace ese tipo de relatos. Pero Poe es poeta. Poe escribe una poesía quizá no tan conocida, pero sí, muy importante. Y Poe decía que la poesía debía ser creación rítmica de belleza. Y eso les va a encantar a los modernistas. Dos cosas: ritmo, la poesía de ser música, y belleza. Dos objetivos modernistas. Fijaos que su poema más famoso, un largo poema, El Cuervo, que si no lo conocéis ya estáis tardando en ir a buscarlo, fue traducido por primera vez en 1887 por un poeta venezolano, por Juan Antonio Pérez Bonalde. Llega a la lengua española a través de un venezolano y va a tener mucha influencia. Es ese poema donde el poeta está escribiendo, se está haciendo preguntas, y hay un cuervo que contesta constantemente: nevermore, nunca más, nunca más. Es el poeta además que está hablando de la muerte de la amada. Nevermore, nevermore. Os mandaré el poema para que al menos lo conozcáis, y si hay por ahí alguien con sensibilidad lo lea y viviré con él. Luego está Walt Whitman, un poeta curiosísimo, tremendo, muy curioso. Es un poeta norteamericano, como veis vive más que Poe, y es un poeta que hace cosas diferentes, cosas que no se habían hecho, cosas que llaman mucho la atención. Son poemas de una gran libertad formal. O sea, él no mide los poemas, no cuenta las sílabas, sino que utiliza largos versículos libres, que recuerdan en su tono, en su cadencia, en su ritmo, recuerdan a los salmos bíblicos, tienen cierto tono bíblico. Y además utiliza una temática nueva. Habla mucho de la libertad, era un defensor de la libertad. Se opone, por ejemplo, al esclavismo que todavía estaba vigente en Estados Unidos, que habla de la sexualidad, de una sexualidad entendida como libertad y como naturaleza humana, de una sexualidad que acoge tanto la homosexualidad como la heterosexualidad, y que fue escandalosa en su época. Los puritanos americanos, América siempre ha tenido un componente, y sigue teniendo un componente puritano importante. Lo acusaron de pornografía, ¿no? La espiritualidad, una espiritualidad, no sé cómo deciros, sincrética, libre de dogmas. Él habla de un Dios que es el Dios de todas las religiones, y habla de una trascendencia del ser humano
más allá de la muerte, cree al mismo tiempo en la resurrección y en la reencarnación. Practica una especie de deísmo, ¿no? De valorar todas las religiones. Y eso es importante. Por lo tanto, la libertad, la sexualidad y la trascendencia del ser humano más allá de la muerte a través de la espiritualidad. Es un poeta muy importante, muy admirado. Yo no sé si habéis visto la película El Club de los Poetas Muertos, que los profesores suelen poner mucho, ¿no? Y algunos quieren parecerse a ese tipo de profesor. Bueno, pues el Club de los Poetas Muertos hay un poema que recitan, o Capitán, mi capitán, pues es un poema de Walt Whitman, es un poema de Walt Whitman. Os invito a que lo leáis porque es tremendamente interesante. Es un poema, un poeta que conecta muy bien, se conecta muy bien con él en la adolescencia. Yo os mandaré algún poema para que lo conozcáis. De la literatura inglesa van a sentir una gran atracción por la elegancia decadentista, bueno, la elegancia y el dandismo de Oscar Wilde. El dandismo viene de la palabra dandy, que en inglés se escribe con Y, pero que se ha castellanizado, se ha adaptado, dandismo, y el refinamiento. ¿Qué es el dandismo? El dandismo es un refinamiento y elegancia en el vestir, pero no es tanto como ir a la moda, sino darle a la forma de vestir también una originalidad, y marcar la personalidad en la forma de vestir. Es moda más originalidad y personalidad. Pero el dandismo lleva también unido no solamente ese aspecto físico elegante y refinado y personal, sino también los buenos modales, la elegancia en el trato, la elegancia en los modales. Y eso también va a ser una influencia para los modernistas. De la literatura italiana toman también la elegancia, en este caso decadentista, de D'Annunzio. D'Annunzio es quizá el más importante autor europeo del decadentismo. Ya hemos hablado del decadentismo en la introducción, por lo tanto creo que aquí no tenemos que incidir más. Y de la tradición española, Bécquer. Toman a Bécquer, del que aprenden lo intimismo, lo sentimental y al que consideran como un precursor del simbolismo. Ya lo visteis el año pasado y por lo tanto no insistimos en él. Y bueno,